Amigo, siento que este mes se ha pasado lentísimo. No sé por qué tengo esa sensación de que octubre está durando más de lo normal, Más de lo debido. más de lo debido. No sé, no lo digo en mala onda, me gusta octubre, o sea, como hemos estado hablando, es un mes que se presta para bastantes cosas, pero tengo esta sensación de que ha durado bastante y ni siquiera acaba todavía. Tal vez es Eh, porque has hecho muchas cosas. Esa es mi puede teoría, ser. como la otra vez. Puede ser, puede ser. Dime, ¿ya tienes algún plan para Halloween? Si es que celebras Halloween, a lo mejor celebras el Día de la Canción Criolla, pero no sé por qué acá te veo como una de esas personas que disfrutan disfrazarse. La verdad es que nunca planifico nada para el 31 de octubre. Normalmente salen planes espontáneos. Me gustaría celebrar la canción criolla, creo que nunca lo he hecho intencionalmente. Pero Halloween, si es que sale algún plan por ahí de disfrazarme, tengo muchas ideas, pero al final siempre me da flojera toda la logística que implica y termino poniéndome una máscara. En verdad, a mí también me pasa lo mismo o sea, empiezo a pensar algunas cosas que me gustarían, pero después el hecho de tener que salir y comprar y buscar el disfraz que quieres ponerte y toda esta vaina, termina superando mi entusiasmo y me quedo Porque sin nada. no es solamente, hoy voy a comprarme un disfraz y ya, eso es como que lo más básico, ¿no? Pero si quieres caracterizarte, tienes que buscar cada implemento que te ponga en personaje. Yo admiro un montón a la gente que lo hace porque hay gente que se disfraza increíble, ¿no? Que Sí. realmente se toman el trabajo de disfrazarse y de ensayar a sus personajes. Y esa gente merece que les hagan muchos videos y los vuelvan tendencia en estas En TikTok. fiestas macabras en TikTok. Sí, Claro, generalmente mis disfraces son ropa que tengo en el closet más algo más, ¿no? Más, más un cuchillo de eso que te pones en la cabeza. Oye, me claro. acabo de dar cuenta que no he traído mis lentes hoy y se me hace increíblemente difícil ver las notas que tengo apuntados. Qué bestia como los 41 años me han caído, pero con todo el peso, con todo el peso De de la la ley. vida. Te juro que hasta un año atrás yo veía sin lentes. O sea, sí veía más o menos algunas cosas un poco ya con dificultad, pero este año, este último año, he pasado como no sé, siento que hubiera empeorado mi vista en un 20%. 20%. O sea, ya empecé a ver el celular así de lejos. ¿Te has dado cuenta que sabes que estás viejo cuando el celular lo separas, ¿no? Lo alejas de ti para poder ver las letras. Ya, o sea, si no separo el celular no veo nada, brother. Tengo que ponerme mis lentes o si no ya no sirvo. Qué loco, qué loco es. Bueno, Sí. hay gente mucho menor que también le pasa lo mismo, así que no te sientas mal. Sí, es verdad, pero lo que pasa es que lo que siento es el cambio, ¿no? O sea, si toda la vida hubiera sido corto de vista, pues normal, ¿no? Porque no, o sea, me parece cool poder tener un accesorio, los lentes, los que lo puedes cambiarle color, de forma y demás. O sea, te ayuda a cambiarte también, cambiar de look, ¿no? Es parte de, ¿cómo se llama? De tu De tu estilo. estilo, claro. Pero lo que me raya es el cambio tan radical en ¿cómo se llama? En mí. Y esos cambios que vas sintiendo, que vas Sí, experimentando, me te empiezan a dar generan, miedo. te generan una preocupación, te dan miedo. ¿Cómo te relacionas con esos cambios? Ya los empecé a aceptar poco a poco, pero sí, al comienzo era un poco de miedo, ¿no? Es como, uy, ¿por qué se me cae el pelo? ¿No? ¿Por qué estoy dejando de ver bien? Eh, por, ¿Por qué después de salir a tomar una noche el otro día no tengo vida? ¿No? O sea, justo el otro día le decía, creo, a Naomi, que es la más chiquita del grupo, que después de los 40 años una resaca es asquerosa, ¿no? O sea, no es como, yo me acuerdo antes de joven, no sé, salías, te ibas de fiesta, metías una borracheraza y el otro día a 9 de la mañana salía a hacer mi vida normal, ¿no? Ahora no me levanto hasta las 4 de la tarde y mareado, ¿no? Eh, Justo aprovechando ya que estamos a puertas de cerrar octubre, a puertas de las fiestas de Halloween, eh,
con todos los disfraces y las máscaras, y habiendo ya hablado un poco del tema de lo paranormal, habíamos estado conversando con Diego que sería interesante irnos un poco más a fondo de todo esto y hablar un poco sobre el miedo, ¿no? Tal vez es un tema un poco más general, pero creo que puede dar para una conversación interesante, ¿no? Así que nada, empecemos. Soy Ricardo Araníbar, estamos en Ni Idea y me acompaña mi hoy no disfrazado amigo Diego Chávez. Hola Richie, ¿qué tal? Un gustazo. Contarle a la gente que hoy día estamos probando nuevo horario de grabación. Son las 7 y poco de la mañana por aquí. Tenemos que Hemos siempre encontrar estado, huequitos que no sí, interrumpan el día. hemos estado a hora de almuerzo, hemos estado en la noche, ahora estamos de madrugada. Me gusta esta hora, me gusta Pero se esta hora. siente tranquilo y me siento más fresco yo también. Sí, la verdad que sí. Me muero de hambre, eso sí, porque no había forma de que... Sí te he contado que uno de mis issues en la vida es que no puedo empezar el día sin tomar desayuno, Ah, no, ¿no? O no, sea, no sabía eso. Pensé que no comías en general. dentro, dentro de, dentro de todas estas trabas que tengo en mi cabeza para poder vivir tranquilo, el desayuno para mí es una pieza fundamental de mi día. O sea, si es que no tomo mi café, mis huevos revueltos y demás, siento que no he empezado el día. Y cuando la gente me empieza a hablar, trata de interactuar conmigo, nunca estoy de buen humor porque no he empezado el día. Es como si vinieran a mi cama o si un desconocido viniera a mi cama, me despertara y me dijera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mal, brother, me estás levantando en mi cama, ¿entiendes? Porque en mi cabeza mi día no ha empezado. Claro. Pero hoy día como ya teníamos esto planificado y bueno, vine rápidamente acá a la oficina para ordenar y todo, no siento ese malestar. Es Ese más, fastidio. estoy feliz de hablar contigo, amigo mío. Eh, pero El bueno, el miedo. miedo. ¿Qué es el El miedo. miedo? ¿Qué es el miedo? A A ver, ver, podemos empezar primero con tu amigo ChatGPT a ver cómo nos lo define, porque la verdad que tengo una idea de lo que yo siento, pero el miedo como tal, no sé tengo, qué es. tengo por aquí ya el ChatGPT abierto para preguntarle. Pero así como para empezar a soltar nuestras ni ideas, para ti, ¿qué es el miedo? ¿Cómo lo definirías en tus propias palabras? El miedo para mí es una alerta. Ujú, Es una señal que mi propio cuerpo o mi mente o mi cabeza me da para indicarme que algo que pienso hacer puede que sea peligroso para mí. ujú, ¿No? O sea, en mi sentido más básico, en mi pensamiento más básico, para mí el miedo es o soy yo mismo ujú. diciéndome, Ricardo, piensa bien, no seas huevón, de repente esto que piensas hacer no es la mejor idea, ¿no? Eh, Obviamente hay muchos tipos de miedo, ¿no? Te estoy diciendo ahorita, te estoy hablando del miedo a hacer algo, ¿no? Pero también Claro. está el miedo a lo que puede pasar sin que tú hagas nada. O sea, ¿a qué me refiero? Imagínate, por ejemplo, que empiezas a tener un dolor raro en el cuerpo y ese dolor raro no se va, ¿no? Eh, Ahí poco a poco empiezas a sentir miedo, ¿estaré bien? ¿No será una enfermedad? ¿No será? Para empezar, yo siempre pienso lo peor en todo, ¿no? O sea, si me duele la pierna, ya yo lo escalo a que es una enfermedad incurable, ¿no? Eres medio Eh, hipocondriaco, dices. sí, un poco. Pero a la vez, tontamente odio ir al doctor. O sea, detesto ir al doctor. Porque te da De- miedo que te diga algo que no quieres o qué. Porque me da miedo que me diga lo que yo pienso que está pasando. Que te confirme tus miedos. Que me confirme mis miedos, que generalmente son infundados, ¿no? Pero no sé, es Claro. una cosa difícil ahí de entenderme, ni yo mismo me entiendo, ¿no? Para ti, ¿qué es el miedo para ti, amigo Diego Chávez? Sí, es bien similar para ti, ¿no? Para mí es como tal cual, es una señal de que se avecina peligro o de que se puede avecinar peligro. Como tú dices, puede venir de un estímulo externo o de mi propia mente, ¿no?
Ahora que justo que hablabas de tus preocupaciones, ¿la preocupación es miedo? No lo sé. Puede que sea un tipo de miedo, ¿no? La preocupación. Eh, pero O bueno, sea, estar preocupado es ya en sí el miedo, no lo sé. Ahí de ahí lo preguntamos. a ver, vamos a ver Amigo, qué dice el chat. el, Mira, el miedo como definición. acá justo he puesto qué es el miedo. Primero le he dicho que me lo explique como para un niño, ¿ya? ¿Ok? Entonces me dice, el For miedo dummies. es una emoción que sentimos cuando algo nos asusta o cuando pensamos que algo malo podría pasar. Es como cuando vemos una sombra extraña en la noche o escuchamos un ruido fuerte y nos da una sensación en el cuerpo que nos hace querer escondernos o estar muy atentos, ¿no? Nos pone en alerta. A veces el miedo nos ayuda a estar a salvo, importante, pero otras veces sentimos miedo de cosas que en realidad no nos pueden hacer daño. Es una forma en que nuestro cuerpo nos avisa que debemos cuidarnos o estar preparados. Interesante esto que el miedo lo solemos asociar a, no sé, a cobardía, eh, pero también es algo que nos mantiene vivos, ¿no? Yo justo creo que lo he escuchado en alguna parte o lo habré leído ahí en un librito de estos que tengo por ahí, que realmente una persona no puede ser valiente sin miedo, ¿no? O sea, no existe la valentía sin miedo, porque si tú haces algo peligroso, algo heroico, sin sentir miedo, entonces eres un loco, ¿entiendes? Eres O un sea, psicópata. eres un loco que no tiene, La barrera. no tiene ese cuidado propio, no ve los miedos, ¿no? Pero si tú, si tú en cambio haces algo valiente, heroico, te enfrentas a algo, ¿no? A pesar de tu miedo, es ahí cuando te conviertes en una persona valiente, ¿no? Eh, si no, entonces no, realmente no es valentía si para ti nunca te causó miedo, ¿entiendes? Es Ujú, simplemente algo que hiciste. claro. Entonces es bonito ver esta como esta relación tan cercana que tiene el miedo y la valentía, ¿no? No sé si te Mm. acuerdas, tú veías desde tu época esta serie que pasaban que se llamaba El narrador de cuentos. Veía, me acuerdo del viejito con su perro, pero me acuerdo que veía, pero no me acuerdo mucho. O sea, me acuerdo como estímulos, pero Sí, no recuerdo mucho la era historia. una serie súper oscura en esa época para verla para niños. O sea, yo me acuerdo que era un niño y veía esta serie. Y hoy que veo a veces videos de YouTube de cómo era, la veo súper oscura, ¿no? O Sí, sea, ¿no? Sí, sí. creo que hoy en día no se le enseñaría a mi hijo, ¿entiendes? Pero bueno, eran otras épocas, ¿no? Y había un cuento del amigo narrador que creo que se llamaba Juan Sin Miedo, o Un Nombre Sin Miedo, que era justamente eso, un chico Temerario. que perdió su miedo, no tenía miedo. Y entró a hablar con demonios, le cortó la cabeza a un demonio, le ganó una partida de bowling, creo, a los demonios y ganó las cabezas de este. No sé, era una locura, brother, era una locura esto. Me gustaría repasar ese capítulo para verlo, porque creo que era un poco sobre lo que estamos hablando ahorita de cómo la carencia del miedo, por más que te permite hacer cosas que jamás pensarías, igual realmente no es valentía en sí, ¿no? Porque simplemente haces cosas que para ti son como el día a día, Me ¿no? parece interesante esa historia. Tenemos que averiguar cómo termina porque me late que quizás alguien así que vence a todos los poderes del mundo porque no tiene miedo probablemente muera, no sé, pues en un accidente tonto, ¿no? Por no haber tenido precauciones. Porque al final el miedo Totalmente, te protege de eso también, ¿no? totalmente. El miedo, el dolor. eh, Imagínate una persona sin dolor también, ¿no? O sea, puede estar poniendo su dedo en una vela y viendo cómo se quema su piel y seguir ahí, ¿no? Eh, Justo Creo que ahí siempre haciéndome cherry a mí mismo, ¿no? Pero la primera frase de mi libro, no sé si te acuerdas, que dice,
calma alma, que si no existiera el dolor moriríamos sin darnos cuenta, ¿no? Eh, y pasa un poco con el miedo también, ¿no? Creo que el miedo se ha, digamos que, estigmatizado, mucho también porque hoy en día son mucho más conocidos los trastornos de ansiedad, que prácticamente es un miedo ya crónico con el que vives constantemente o que se desata en tu mente sin ningún fundamento y tu cuerpo reacciona como si hubiera un león no sé, a tu lado, ¿no? Cuando no está pasando nada. Entonces, claro, eso es algo bien jodido de convivir, me imagino. Creo que solamente una temporada de mi vida he convivido con un miedo similar a ese, que ya lo contaremos en el transcurso del episodio. Pero digamos que en mi experiencia, el miedo tiene como un mensaje, o sea, el miedo tiene algo que decirte, ¿no? Y creo que cuando no huyes del miedo, sino como que te sientas a su lado, lo escuchas, como que es una forma de vencerlo también. No sé si tú has pasado, bueno, primero quiero preguntarle al chat qué es el miedo ya no como para niños, sino de una forma más científica, ¿ya? Acá tengo una breve respuesta que te la comparto también para que con eso podamos empezar a debatir. A ver, una Ya, respuesta un poco más madura. Estamos ajá, madurando en este concepto. conversatorio. El miedo es una respuesta emocional desencadenada por la percepción de una amenaza o peligro. Está mediado principalmente por el sistema límbico, en particular la amígdala, que activa reacciones de supervivencia como la lucha o huida. Esta emoción prepara al cuerpo para enfrentar o escapar del peligro mediante la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina, lo que aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración y la atención. El miedo es esencial para la supervivencia, pero también puede ser activado por amenazas percibidas que no son necesariamente reales. Básicamente Cool. lo mismo, pero dicho de una forma más científica. Científica, ¿no? Cómo el cuerpo se va activando para salvarte, ¿no? Qué loco que aumente la adrenalina. O sea, literal, cuando tú tienes miedo, tu cuerpo se está preparando para dar más del 100%. ¿Te has dado cuenta? O sea, Claro. está listo para... No sé si has escuchado esas historias que siempre me parecen increíbles de estas personas que hacen acciones sobrenaturales cuando se encuentran en un peligro cercano o uno de sus familiares se encuentra en un peligro cercano Que le sale una o super inminente. fuerza. Exacto, por ejemplo, esas mamás que levantan carros cuando su hijo está atrapado abajo, ¿no? ¿Cómo qué increíble es el cuerpo humano y la mente humana que puede llevarte a hacer acciones que jamás podrías hacerlas en el día a día, pero en esa situación lo logras, ¿no? Entonces, Mm. estamos limitados a lo que nuestras cabezas eh, Nos condicionan. piensan, nos Eso condicionan. me hace pensar en la recomendación de película del día de parte de Diego Chávez, que lo conversamos hace poco, ¿no? La película Fragmentado, Split. Eh, Para los que nos escuchan, Diego ahorita está haciendo una, ¿cómo se llama? Una maratón de películas con este actor. ¿Cómo se ah, llama? no, Mr. No, Shalaman es el director. exacto, está maratoneando películas de M. Night Shyamalan, ¿no? Has pasado por Unbreakable, por Glass, Split, por Glass, Split. y me he dado cuenta que he visto muchas películas de él que no sabía que eran de él, como Sexto Sentido, La Aldea, la que tú mencionabas de los extraterrestres, ¿cuál es? Señales. Señales. Pero Que bueno, tiene, hablando de miedo, Señales es una oye, de esa las es una buena películas película. que más miedo me ha dado en el cine, ojo, porque muchas veces nosotros asociamos las películas de terror como, no sé, imagínate Monstruos. el anticristo o el exorcismo. Eso lo asociamos con miedo, pero la verdad a mí no me da mucho miedo, me causa otras sensaciones que no me gustan. A mí el terror, al menos en el cine, no me causa miedo, me causa repulsión, me causa, no sé, es otro feeling, a menos que no entienda bien cuál es, a menos que no entienda bien cuál es el miedo que estoy sintiendo en ese momento, pero señales,
que es esta película de M. Night Shyamalan que trata de que llegan los extraterrestres a la Tierra. Tiene dos escenas que a mí me hicieron saltar de la silla y me dejaron respirando rapidísimo. La primera es esta que están viendo el video desde Brasil y pasa el extraterrestre caminando por atrás de la toma. Y la segunda es Uy, sí. cuando, ¿no? Y la segunda es cuando ves la mano por debajo de la puerta, ¿te acuerdas? ¡Tá! O sea, lo interesante de esta película es que realmente nunca mostraban directamente a los extraterrestres, solo Ujú. mostraban partecitas, ¿no? Y todo lo demás ya tu cabeza lo iba construyendo. Entonces, cuando de un momento a otro convertían esta construcción de tu cabeza en algo de realidad, por un instante causaba un impacto súper fuerte, ¿no? Es una Tal cual, buena, tal buena cual. pela. Y eso que dices es muy cierto. Yo también, a mí me gusta mucho, eso es algo interesante. Después termino lo que estaba diciendo de la película de Split, me haces acordar. Pero creo que lo que más a mí me da mucho más miedo el suspenso que el terror. Porque el suspenso te mantiene en El vilo suspenso. todo el tiempo, ¿no? O sea, como que te genera preguntas en tu mente, te hace generar hipótesis. ¿Por dónde va a venir el ataque? ¿No? ¿Quién es la El persona terror es más directo, ¿no? Está claro, in in your your face face, todo el ¿no? tiempo, ¿no? Y en verdad, como estábamos hablando ahorita, pues la mente, el miedo está en la cabeza de las personas. Entonces, mientras más imaginación tengas, mientras más lo estés construyendo en tu cabeza, más miedo Más te bien va lo a dar, sientes. ¿no? Claro, el miedo Eh, se va construyendo. Ya cuando se devela, digamos, el misterio, ya pues solamente queda la acción, la persecución y demás. hay, Pero hay, cuando no sabes, tu mente te genera todas estas hipótesis que son las que te generan el suspenso y el miedo, ¿no? hay una cosa que dijiste después de leer al ChatGPT, que deberíamos tener otras fuentes de información también, Diego. Vamos a tener que empezar a leer Es que el libros. chat no es nuestra fuente, es nuestro disparador de conversaciones. Es verdad, es O verdad. sea, algo que hemos dicho antes y Pero quizás alguien no nos ha escuchado es que no nos fiamos del ChatGPT, por si para acaso, nada, y ustedes no deberían fiarse de nosotros tampoco, porque porque este se llama Ni idea. menos aún, claro. Eh, pero hay algo interesante que dijo que era sobre miedos a cosas reales o peligros reales y miedos a peligros que no lo son o no son Ujú, peligros inminentes, ¿no? O sea, porque ahí podemos hablar también del miedo racional o irracional. O sea, imagínate que yo estoy yendo por la calle y me encuentro un oso, ¿entiendes? Un oso de la nada está en la esquina de acá de la oficina. Y se para enfrente mío, se para en dos patas y me gruñe. Entonces yo me voy a hacer la pichi, brother. Voy a estar muerto de miedo en este momento. Seguramente no voy a saber cómo actuar, ¿no? Y ese sería para mí un miedo real, porque un oso, primero que no podría escapar de él, segundo que tiene muchísima más fuerza que un ser humano, así que mi miedo es fundamentado. claro. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo soy una persona que le tiene pavor a los insectos, terror, y voy saliendo por la calle y veo una cucaracha, ¿no? Enfrente mío y quedo paralizado por esa cucaracha, ¿no? Eh, mi miedo, o sea, para las personas que conozco, que sé que tienen miedo a los insectos, es un miedo real, ¿no? Se mueren de miedo de esas cucarachas, o ese ratón, o lo que tú quieras, incluso perros y demás. Pero esa cucaracha no te va a poder hacer nada, ¿me entiendes? O sea, Ujú, podrá volar, pasar cerca, te tocará, ¿no? Pero si te toca, pues no te hace nada, ¿no? Si tienes fobia, o sea, vas, te lavas y ya está, no te generó ningún peligro. claro, claro, claro. Entonces, ese miedo podría yo percibirlo como un miedo irreal, como un miedo por el cual no deberías asustarte, no debería generarte miedo, pero también está ese punto de que a qué se debe, de dónde viene, ¿no? O sea, porque Claro, esa es una fobia, ¿no? exacto. Mira, y yo construyo sobre lo que dices y me hago la pregunta, ¿existe el miedo irreal? O sea, yo pienso
que todos los miedos son reales, porque los sientes, y desde el momento que los sientes, Claro, totalmente. ya es real Es para ti. real. Quizás la fuente no tiene fundamento, ¿no? Eso sí puede ser que no tenga, digamos que una lógica, pero creo que es importante, digamos que validar, porque muchas veces vamos a tener que convivir con personas, o viceversa, hay personas que van a tener que convivir con nosotros, con personas que tienen algún miedo irracional, ¿no? Y al nosotros como que no validarlo, pensar, "Oye, es una estupidez", Estamos haciéndole un mal a la persona, más ¿no? O sea, daño, ¿no? Porque no escuchas lo que hay detrás de eso. Porque el hecho de que algo sea irreal o irracional para nosotros no significa que no sea real para la persona. Y lo que hay que trabajar es, como tú dices, la fuente, ¿de dónde viene eso, no? O sea, si tú estás caminando en la calle a las 2 de la mañana y ves que una cuadra más atrás de ti hay un encapuchado con una casaca amarilla que no le puedes ver bien la cara, vas a sentir miedo. Ese miedo es ujú. real, irreal, es fundamentado o no fundamentado, va a depender mucho de las experiencias que hayas tenido. Si te han robado la semana pasada, ¿no? O si nunca te han robado, ya eso te condiciona de maneras distintas, ¿no? Las experiencias que has tenido desde tiempos que quizás ni siquiera te acuerdas condicionan tu forma de relacionarte con el miedo. Entonces, te hago otra pregunta. Entonces, ¿todo miedo es aprendido o hay miedos que nacen contigo? Es una gran pregunta. Tendríamos que preguntarle a un psicólogo. Yo creo que hay miedos instintivos. Es nuestro instinto de supervivencia. El miedo a caer, es que no, ni siquiera, No, porque no, 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 no sé, tú, a ver, mira, tú tienes un hijo pequeño. ujú. ¿Cómo has visto a él desarrollar sus primeros miedos o las primeras evidencias? Mira, te diré que mi hijo es un salvaje y hasta ahora no siento que tenga miedo a nada. Y por eso es que también te hice esta pregunta, Es ¿ya? Juanito el sin miedo. Brother, hasta ahora no veo o no siento que le tenga miedo a algo. Ujú, Ya, creo que también porque Inés y yo también tratamos de darle pues un ambiente donde conozca más que impedirle hacer cosas, ¿no? ujú, Pero, por ejemplo, Cosmo es un niño que desde que nació ya tenía dos perros, ¿no es cierto? Eh, tengo un American Staffordshire, que es como un pitbull, y tengo uno chiquitito, que es Pastis, que es un mini pincher, o sea, que tiene perro chiquito y perro grande, ¿no? Eh, ese te lo cuento porque conozco otros niños de su edad, conozco otros ujú, bebés es más, hasta mi sobrino Masi tiene mucho miedo a los perros, ¿no? Mucho miedo a los perros, que si ve a Lola y Lola está suelta, él se asusta y llora y va donde su mamá pucha, lo ves y dices, ay, pobrecito, ¿no? Entonces, podría preguntarle a mi hermana si es que en algún momento pasó algo o es que simplemente no conoció lo que era un perro, ¿entiendes? claro, Porque claro. mi hijo ya, imagínate tú tener, pues, llegar al mundo, abrir los ojos y tener, pues, una lengua al costado que te está lamiendo, Lamiendo unos la ojos cara. ahí Es mirándote, normal para unos ti. ojos mirándote porque Lola tú ya la conoces, Lola es pesada y Lola está ahí viéndote directamente, no se mueve. Entonces, es más, te diré que hasta lo ha ayudado a caminar, porque como pasa y lo empuja, el brother tiene un montón De equilibrio. de equilibrio, sí, para aguantar de que Lola no lo bote, ¿no? Pero, por ejemplo, él ve cualquier perro, cualquier animal, normal, se intriga, quiere acercarse, quiere Claro, verlo, está quiere acostumbrado. tocarlo, quiere saber qué es ese animal, ¿no? Uno de los miedos que yo pensé también que podían venir ya con el hardware, ¿no? O sea, de nacimiento, Ujú, era el miedo a caer, ujú. ¿no? El miedo a caer eh, por ejemplo, yo pensaba que de repente un niño, cuando veía pues que está súper arriba de, no sé, en la cama, pues iba a tener cuidado y no tirarse, pero Ajá. mentira, no tienen ese miedo. O sea, los bebés van y van de frente, de cabeza a bajarse de la cama, ¿no? Como Cocolizo. Es de Cocolizo Exacto, claro. pasaba todos así los carros y todos los precipicios sin darse cuenta.
Totalmente, totalmente igual. Y mi hermana, que mi hermana tiene ya 2 hijos, es un poco también ella me ha ayudado bastante en ciertos puntos que debemos saber, ¿no? Porque cuando tú eres un papá primerizo, o sea, eso es algo que vamos a tener que hablar también un día, Diego, que espero algún día te toque, porque creo que ser padre es hermoso. Eh, una vez que tu esposa, tu pareja da a luz, pasas un día, si todo sale bien en el hospital, y viene la enfermera y toma, te da tu hijo y dice, señor, váyase a su casa. Y te vas a tu casa sin saber qué hacer, ¿no? Porque no es que viene con instrucciones, ¿no? No viene, puedes ver videos de YouTube y todo lo demás, pero te vas a enfrentar con un montón de cosas nuevas, ¿no? Y mi hermana me iba dando los tips poco a poco, ¿no? Me decía, lo primero, una de las cosas que tienes que hacer cuando se empieza a mover, porque al comienzo no pasa nada, al comienzo está echado y no se mueve, ¿no? Pero apenas te empieza a mover, mi hermana me decía, enséñale a bajar, a bajarse de las cosas, o sea, dale la vuelta y que baje primero los pies y después ya se pare en el piso y se siente ahí. Todos los días le hacía su jueguito de ponerlo boca abajo, retrocederlo y bajarlo. Y así aprendió a bajarse, porque si no, se iba de cabeza. Entonces, no tenía ese miedo de hacerse daño porque nunca se ha hecho daño, ¿entiendes? O sea, es más, casi ni se ha golpeado, y si se golpea tampoco es que llore, o sea, está como, Todavía no mira, ha, no ha experimentado el dolor. no en gran medida, creo, las inyecciones sí, ¿no? Las vacunas sí. Ah, a lo mejor por ahí podría darse el principio de Su sus primer... miedos. Ah, buena, bien, bien pensado, porque te diré que otro de los miedos que yo pensaba que salían o que llegaban de nacimiento era el miedo a estar solo, Mm, ¿no? Porque cuando tú eres bebito y no puedes bajarte de la cama, no puedes moverte, no sabes caminar, y de un momento te despiertas y te ves que estás solo por alguna razón, pues lloras. llorar. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero Ujú. realmente el bebé cuando está recién nacido en su cama llora por hambre. No le importa nada más. No, llora por hambre, O brother. Llora incomodidad, por me hambre imagino. porque o hambre o incomodidad, pero no es que está solo, no, porque está ahí tranquilo, mirando, abre los ojos, después se duerme. O sea, el ser humano recién nacido es la persona más valiente que hay en el mundo, ¿no? Entonces nosotros como sus padres somos los que le vamos generando poco a No poco sé, esos no sé miedos si, que si tendrá en el valiente futuro. o sin miedo, como decías, ¿no? O Porque sin todavía, miedo, todavía valiente o no ha sin pasado miedo. la valla de pasar el miedo. Exacto, entonces nosotros tratamos de controlar bastante nuestros miedos, porque nosotros ya somos personas adultas que tenemos miedos, tenemos inseguridades y actuamos de una forma que pues ya la vida nos ha llevado a actuar, ¿no? Entonces, enfrente de él tenemos que cuidarnos de ciertas cosas, ¿no? De cosas que hablamos, De miedos que no tenemos. heredarle tus miedos, ¿no? Creo que Exactamente. esa misión debe ser una misión bien fregada del padre, porque los miedos que no quieres que tengan tus hijos, tú tienes que vencerlos primero, prácticamente. Exactamente, exactamente. Y, por ejemplo, ¿no? El tema de los insectos. En mi casa no matamos insectos. Ni en mi casa, ni afuera, ni en ninguna parte, ¿ya? Ujú. Es algo que yo aprendí de grande, no sé, De Yoda. de mm, inicios de mi adultez, imagínate, 20 y tantos años, ¿no? Ujú. Que un día estaba en la universidad sentado y había escuchado a un amigo también decirlo. ¿Por qué pisas a la araña? ¿Entiendes? O sea, ¿por qué pisas a la araña? Y recién ahí me puse a pensar, oye, una vida es importante ¿cómo se llama? Sin importar el Eh, tamaño. sin contar el tamaño, ¿no? O sea, una vida es una vida. La vida de un pajarito es importante al igual que la vida de un perro, igual que tu vida, ¿no? Claro. Eh,
Imagínate, por ejemplo, si siempre me pongo a pensar en ejemplos extremos, ¿no? Imagínate que un día llega una raza de alienígenas a la Que son Tierra que gigantes. son gigantes. Entonces, por eso, simplemente por ser mucho más grandes, tienen el derecho de pisarnos. No, pues no. Claro. Eh, no tiene sentido. Entonces, bajo ese pensamiento, también hay que llevarlo a los seres que habitan la Tierra desde antes que nosotros, ¿no? Entonces tratamos siempre de cuidar De respetar. de respetar la vida en general. Entonces, a veces Ujú. cuando encontramos arañas y demás, viene el bebé y ve cómo la recogemos con un papelito, con un vaso o algo, y lo llevamos afuera. Eso es algo que yo no tenía de niño, ¿no? De Claro. niño venía mi mamá, pa, le pegaba, mi Con lo que abuela encuentre. echándole DDT ahí, hasta que se ahogue el pobre insecto, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ahora creo que ya la vida también ha cambiado, nuestras preocupaciones son diferentes, lo cual nos da tiempo para pensar y dedicarnos A a filosofar. nuestros hijos de una manera mejor que Ah, antes, claro, ¿no? claro, Antes, claro. antes los problemas eran diferentes, ¿no? O sea, imagínate, eh, cuando éramos chiquitos, de repente estábamos en una etapa del Perú bien, bien difícil, ¿no? Donde mi papá tenía que estar trabajando todo el día afuera y no lo veía hasta las 9 de la noche, y llegaba y era, hola, hijito, ¿qué tal? Y ya estaba cansado, y se iba a las 7 de la mañana. En cambio, hoy en día incluso hay teletrabajo, puedo disfrutar un poco de la vida de mi hijo un poco más, y al estar más presente puedo o malograrlo más, dependiendo del Ujú. padre, obviamente, ¿no? O llevarlo un poco más por el camino de que creo que es el mejor, ¿no? En este caso, de evitar que tenga o genere esos miedos que a futuro no lo van a ayudar, ¿no? Darle un poco de esa seguridad. Pero igual, obviamente, también es parte de la crianza, de una crianza adecuada, enseñarle a qué sí tiene que tener miedo, ¿no? Ujú. O qué sí debe prevenir. O qué sí debe prevenir, pero no sé exactamente ahora cómo hacerlo, ¿Cómo? ¿entiendes? Claro, ¿no? A veces uno, o sea, claro, lo más lógico es, pucha, si le infundo este miedo, lo voy a proteger de eso, ¿no? Claro. No sé, si veo, no digo, si metes el El, dedo al enchufe, vas a, exactamente. oye, ¿no sabías que yo escuché la historia de un niño que metió el dedo al enchufe y se quemó completo y se murió? Entonces pienso Exacto, que así listo. lo Le estoy creaste el protegiendo. trauma de la electricidad por toda su vida. Claro. Pero es difícil, ¿no? Como papá me imagino que tampoco es decirle, oye, no, malos padres, porque de alguna manera es tu forma de protegerlo también. ¿Cuál es la mejor forma? Seguramente hay muchas teorías y ustedes quizás habrán leído libros y se habrán educado de muchas formas de cuál es la forma más, no sé cómo se le dice, bueno, no sé, hay un término que ahora se usa de la crianza, no es responsable, es otro término. Mira, también hay una cosa que la verdad es que no he leído libros de crianza y demás. Eso sí, podría hacerlo, pero no sé por qué nunca me ha llamado mucho eso. Lo que sí creo, Diego, es que hay etapas, y la cabeza de esta persona se va formando y madurando súper rápido, ¿no? Entonces creo que hay ciertas cosas que tienes que esperar. Tienes que Ujú, esperar para que el niño te pueda entender, ¿no? Es que de repente, por ejemplo, el, el ejemplo del enchufe me parece súper, súper, súper bueno, porque apenas empieza a caminar, empieza a investigar todo el mundo que está a su ujú, alcance, ¿no? claro. Y el enchufe es uno de los principales, el enchufe y los cajones de la cocina es una de las cosas eh, que ¿Qué más pueden hacerle más están? daño. Claro. Exactamente. Eh, entonces ahora yo creo que por el momento, como es chiquito aún, tiene 1 año 4 meses, 1 año 3 meses, por más que yo intente, no va a llegar a entender el concepto de lo que va a pasar si es que mete la mano o algo al enchufe. Entonces, por ahora lo bloqueo. O Claro, sea, sí, pero pongo el seguro. si lo haces de manera como, no sé, atolondrada, o sea, lo que va a generar es probablemente una reacción de miedo irracional porque todavía no puede razonarlo, ¿no? Todavía no puede entenderlo. Puede ser que le genere miedo, o puede ser que le genere curiosidad, Ah, lo también. cual me generaría el miedo a A mí. ti. Es verdad, Oye, es te verdad. voy a decir, hablando del miedo,
te voy a decir ahora cuál es mi mayor miedo. Que A ver, justo porque estamos hablando de este tema con mi hijo y demás. ¿tiene algo que ver con la chamba o no? No, O ese es no. el segundo. Mira, creo que el primer miedo fuerte que he tenido cuando estaba creciendo era darte cuenta o tener la seguridad de que me voy a morir. ¿No? Ujú, Ese es, porque todos los miedos anteriores es el miedo que hay algo abajo de mi cama, el miedo a sonidos, el miedo a fantasmas, el miedo a que, no sé, el miedo a reprobar un examen, que en verdad ese es el miedo más ilógico que deberían tener los, los niños, en verdad. Eh, pero llega un momento en tu vida cuando te topas con ese miedo gigantesco que es la muerte. Mierda, me voy a morir. Y no hay ujú. nada que pueda hacer al respecto. Nada que te pueda aliviar porque es inminente. Desde que nací, empecé ese camino. Ya está. Ujú. Estoy yendo hacia el final de mi historia. No sé a qué edad me habré dado cuenta de eso de una manera ya real, pero sí me acuerdo que esa noche no podía ni respirar. Es ese miedo Me ha de pasado, me ha pasado. cuando empiezas a pensar, "Uf, me voy a morir, y a qué edad, y cómo va a ser, y me va a doler, y qué va a pasar después. Y te empiezas a llenar de esa angustia, de esa ansiedad que te impide respirar, te impide, hasta que llega un momento donde te tranquilizas y extrañamente te empiezas a sentir mejor, ¿no? Es como que tu cuerpo se relaja, se pierdes estas tensiones que estabas acumulando y te sientes tranquilo y me dormía, ¿no? Y te duermes. Pero es un miedo que regresaba, es un miedo recurrente, ¿no? Ujú. Es un miedo que regresaba cada tanto y a veces regresa también, ¿no? O sea, creo que el miedo a la muerte es un miedo con el que vamos a convivir toda la vida. Suena poético. Y ese es ahora yo también te voy a contar algo relacionado a eso, pero ¿ese es el que dices que es tu mayor miedo o ibas a decir algo más? No, 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 no. No, no, no. Eh, yo le tengo mucho miedo al amor. A la miércoles. Le tengo mucho miedo al amor. Porque te descontrolas, dices. No, porque cada persona que yo adoro, cada persona que yo amo, para mí se vuelve una, una forma de temor de perderla, de que le vaya a pasar algo, de Ujú, que ya no esté. ujú. ¿Entiendes? Te entiendo O sea, perfectamente. yo soy una persona que se considera amiguero, o sea, me gusta tener muchos amigos, me gusta socializar, también obviamente estar en mi casa, estar conmigo mismo y no saber nada de la gente, o sea, tengo estas dos partes en mí, pero las personas que amo, no digo que quiero o que son mis amigos, no, digo las personas que amo de verdad, son pocas, ¿no? Y me gusta que se mantengan así, pocas. ¿Por qué? Mejor. Porque para mí ya se vuelven algo que es más allá que yo mismo, Claro. ¿entiendes? Cada persona Y que amas se vuelve un nuevo punto débil para ti. Es como una extensión de ti, pero que no puedes exactamente, controlar. exactamente, exactamente. Y ese amor me genera a la vez un miedo muy grande al que le puede pasar. ¿No? Ujú, Porque siento que yo vivo todo lo que pasa, o sea, no exactamente igual que ellos, pero siento que lo vivo también, ¿no? ujú, Y temo perderlo, temo perderla, temo que le pase algo, temo que enferme, temo que le vaya mal, temo... ujú. Entonces, no son solamente mis miedos los que cargo ahora, sino cargo también con los miedos de las demás personas que quiero. Exacto. Y mi mayor miedo se convirtió en mi mayor bendición, o al revés, mi mayor bendición se convirtió también en mi mayor miedo, Tu hijo. que es mi hijo. Exactamente, cuando nació mi hijo, sentí que era la persona en la que más amaba en el mundo hasta ahora, ¿ya?
es lo mejor. Para mí es el ser más amado actualmente para mí. Espero que Ujú. no cambie, espero que eso no cambie. Eh, ahora tengo otra hija que quiero más, ¿no? Esa puede ser otra buena conversación. Si tienes dos hijos, ¿quieres uno más que el otro? Eh, pero, pero en ese momento también nació junto con él un miedo muy grande, que era, uy, si le pasa algo, y si se enferma, y si se atora, y si se cae, y si se, no sé, y si no respira cuando duerme, y, uf, Claro. brother, no tienes idea, los primeros, hasta ahora, eh, cuando no estoy en casa siempre trato de ver cómo está, que me manden videos, que me manden fotos, todo bien, tal. Me muero de miedo. Sí te conté una vez que se atoró comiendo, ¿no? Uf, horrible, horrible. Ese para mí fue un día Ah, sí, sí, que sí, 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 sí. que no olvidaré jamás. Eh, y ese es otro miedo que va sumando, ¿no? Uy, si se atora. Si se atora. Entonces, As- eh, ese gran amor, ese gran suceso también se convirtió en el inicio de un gran miedo. Y a todas las personas que nos escuchen, de repente que tienen hijos, ni siquiera chicos, ¿ah? Porque creo que cuando tú eres papá siempre vas a ver a tus hijos como jovencitos, niños, ¿no? Siempre vas a tener ese miedo. Y sí, imagínate los papás que hoy en día saben que sus hijas o sus hijos tienen que tomar un taxi para irse de una fiesta a su casa a las 3 de la mañana. O sea, te aseguro que ese Uf, papá está asustado, ¿no? Tiene miedo. O sea, cada vez totalmente. que sus hijos dicen, oye, papá, me voy de viaje a Máncora, ¿no? Te apuesto que ese papá está feliz por sus hijos, pero al mismo tiempo se muere de miedo, porque cualquier cosa puede pasarle, ¿no? ¿Y qué pasa si de un momento a otro lo pierdes? Entonces, creo que Mm. ese se convirtió ahorita en mi top uno de los miedos, ¿no? Que algo le pase a mi hijo. Ese es mi top uno de miedos. Eh, Te creo porque el tuyo. creo que me pasaría exactamente lo mismo. De hecho, en algún momento cuando he tenido esa conversación, digo, oye, me da miedo tener hijos, no por lo que a la mayoría de gente le da miedo, sino justamente eso, por desarrollar ese nuevo miedo Claro, incontrolable, porque una sí. cosa es tener miedo por ti mismo y puedes hacer cosas al respecto, pero tener miedo por alguien fuera de ti es algo que no puedes controlar y no debes intentar controlar, No, para nada, porque porque si estarías quieres haciéndole un hacerlo, daño. exacto, si quieres, cuando intentas hacerlo y te vuelves ese padre o madre controlador, Separas a tu terminas hijo heredándole tus peores miedos a él o a ella, o ¿no? haciendo que deje de contar contigo. O sea, lo vas como separando porque él es Mm. esa persona que le niega Claro, dependiendo de su vivir. temperamento, ¿no? O se apega mucho a ti y se aleja y se aísla del mundo, cosa que no le hace bien, o se aleja de ti para irse al mundo, cosa que tampoco le hace del todo bien, porque seguramente va a aprender cosas a puros golpes, ¿no? Y creo que en la vida se puede tratar de equilibrar un poquito eso. A mí personalmente me pasa eso a un nivel seguramente diferente que el tuyo, porque no tengo hijos, pero con las personas que amo, ¿no? Mi familia más cercana, eh, las personas más cercanas a mí, sí es algo con lo que yo convivo constantemente, es el temor a que se vayan a enfermar, a que les vaya a pasar algo, a recibir una mala noticia. No, ni siquiera tanto por el miedo de yo quedarme sin ellos, sino por específicamente, y eso es algo que creía que tenía miedo, pero ahora es más, a raíz de que mi papá enfermó y pasó todo lo que pasó hasta que falleció, ver ese proceso a mí me choqueó mucho, ¿no? Ujú. Y me da miedo la idea de que alguien más que amo tenga que pasar por ese proceso. Y bueno, todos lo vamos a pasar, todos vamos a morir, no todos tenemos que morir de la misma manera igual, pero ese proceso de dolor, de sufrimiento, de deterioro, es algo a lo que yo le tengo mucho miedo para las personas que amo y para mí mismo. O sea, digamos que uno de los miedos más importantes que tengo hoy en día, y digo hoy en día porque ya pasé muchas etapas, Y porque es van cambiando también, ¿no? claro, es el de, aunque siempre he tenido un poco de, digamos que siempre he sido un poco cobarde, por decirlo así, hacia el dolor físico.
¿no? Sobre todo proveniente de la enfermedad, ¿no? Creo que ese tema, incluso más que la muerte en sí, me da miedo el proceso del dolor, del deterioro. Ese proceso de sentir, porque cuando ya te mueres, pues ya te moriste, ¿no? Pero ese proceso previo, cuando ya se va apagando la luz, como me imagino que debe ser, y depende en qué estado te pase, porque si digamos que pasas en un estado de aceptación, me imagino que debe ser mucho más tranquilo, a de una forma más intempestiva que estás como tratando de salir del agua, que te estás ahogando y ves poco a poco que te estás hundiendo y mientras más intentas salir del agua, más te hundes. Esa, como una metáfora, esa sensación es la que a mí me da miedo, o sea, por la que no me gustaría pasar a mí ni ver a las personas que quiero pasar, ¿no? Claro. Creo que ese es un miedo latente todavía. Esto que contabas de la muerte, a mí me parece súper interesante porque a mí me pasaba igual y creo que no sé por qué me pasó desde mucho más chico, ¿ya? O sea, desde que yo tengo memoria de muy chico, quizás entre 7 9 años, ya pensaba en la muerte. No estoy seguro por qué, quizás en mi memoria la persona más cercana que vi fallecer fue un primo mío cuando yo vivía en mis primeros años en Arequipa. Entonces yo, ¿Vivías en Arequipa? sí, yo viví desde mi primer año hasta los 5 años más o menos Oh, wow. en Arequipa. O sea, nací aquí, viví un año aquí, o mis padres me tuvieron aquí un tiempo, y de ahí viví en Arequipa como 4 años en mi primera infancia. Y un primo con el que convivía, porque vivíamos en la misma casa, enfermó de cáncer, de Uf, leucemia. Él tenía, tranquilamente habrá tenido sus 10 años o pobrecito. alrededor de eso. Entonces yo no entendía bien, yo no sabía que era cáncer. Me acuerdo que veía el horóscopo y veía cáncer y pensaba que eso era cáncer. Me daba miedo el signo del cáncer del horóscopo porque pensaba que eso te enfermaba. Eh, y hablaban de leucemia y no sabía qué era y veía que lo llevaban al hospital y a veces regresaba, o sea, como que era un espectador de eso, ¿no? Hasta que un día me dijeron que ya no estaba, pues, ¿no? Creo que fue mi primer contacto con la muerte. Eh, y de ahí, no sé en qué momento, empecé a pensar, oye, entonces yo también puedo morir en cualquier momento. Y desde muy chiquito tenía esa claridad y esa claridad me empezó a dar miedo de todo Ujú. porque yo veía en la tele, me acuerdo que veía en la tele, no sé, una noticia de un avión que se cayó. Ah, pucha, entonces si me voy de viaje en avión también me puedo morir. Entonces mejor no quiero irme de viaje en avión. No sé, siempre eran las noticias en ese tiempo, no sé, porque las noticias son pura muerte, pues, ¿no? Sí, Entonces hasta ahora. no debería ser algo que vean los niños, creo. No sé, pues un juego, esto es parque de diversiones en Japón, la montaña rusa, un asiento, no sé, pues se bloqueó, alguien se cayó y se murió. O un accidente. Ah, entonces tampoco estoy seguro en los juegos, porque en los juegos también me puedo morir. Y así empecé a acumular muchos miedos porque todo era una posibilidad de morirme. Claro, ¿No? Que literalmente es, ¿no? Pero en ese momento yo no podía, digamos que procesarlo y lo que empecé a generar es un miedo a todo. prácticamente a todo, ¿no? Eh, no sé, pues si salir de mi casa me puedo chocar en el auto de mi papá y nos podemos morir o me puede atropellar, entonces como todo el tiempo me sentía perseguido. Yo creo que tengo una condición que felizmente ya he superado bastante con los años, que es una especie no, hay un trastorno que se llama trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que es que tienes una obsesión, tienes un miedo y ese miedo te genera un ritual y ese ritual, si no lo cumples, te genera el miedo de que algo malo va a Ansiedad, pasar, ¿no? entonces se vuelve como un círculo vicioso. ¿Ya? Pero también existe lo que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo puro. Ujú. Significa que no se vuelve una compulsión física, sino mental. Es algo que tú le das tantas vueltas en tu mente que termina convirtiéndose como en un loop y cosas irracionales se terminan volviendo unos miedos increíbles. Yo creo que tenía una tendencia así desde chivolo porque de pronto se me venía una idea y esa idea se volvía gigante, ¿no? O sea, pucha, no sé, hoy día puedo pensar si salgo de mi casa me van a atropellar, entonces ese día no quería salir de mi casa, ¿no?
Y así empecé a generar, y no sé por qué de chibolo era tan temeroso, convivía constantemente con el miedo. O sea, ponte, me acuerdo una tontería, ¿no? Estaba montando bicicleta y me hice una herida con la bicicleta, o sea, como que medio que me caí y me raspé y se me hizo una herida que me salió sangre. No sé, pues si mi mamá me limpia la herida, estoy diciendo cualquier cosa, porque no me acuerdo bien cómo era. Y me dice, tienes que limpiarte bien la herida porque te puede dar tétanos. ¡Pum! ¿No? Creo que apareció el tétanos en mi mente. ¿Qué carajo es eso? No, que sí, que es una enfermedad. Y ya, esa noche, yo ya me estaba Estás muriendo ya. despidiendo, ya me estaba despidiendo del mundo. Y me acuerdo Ibas a morir de tétano. ajá, entonces yo estaba en mi cama, así, me dice, oye, ¿por qué estás llorando? Y yo me acuerdo literalmente que le dije, no me quiero morir, y estaba llorando. ¿Y por qué te vas a morir? No, es que me corté y me va a dar tétanos. Y así, ponte, tenía miedo incluso una temporada de meterme a la ducha a bañarme porque tenía esta idea de que bañándome iba a venir un terremoto. Así, era Estabas locazo, brother. está locazo. Sí, de hecho, varias de esas experiencias digamos que las he ficcionado y las he llevado al drama en mi novela, ¿no? Pero mucho de eso también está inspirado en pequeñas tendencias que yo tenía de chibolo, ¿no? Y ahorita estamos hablando de nuestros miedos, del miedo personal, ¿no es cierto? De lo que nosotros tememos, pero al mismo tiempo también existe el miedo generado, ¿no? O sea, cuando tú, o sea, no quiero entrar en temas así muy políticos y mucha de ese índole, pero hay también artimañas políticas para Para generar generar miedo y, miedo. y poder controlar a las El personas de control una a través del forma, miedo, ¿no? sí, ¿no? O sea, cómo el miedo también puede convertirse en una herramienta para las personas que saben usarlo, ¿no? O sea, creo que hay Totalmente. gobiernos actualmente que lo hacen también. O sea, mira, lo decimos desde el núcleo de la vida, que es la familia, ¿no? Cuando tus padres te quieren controlar por amor, pero no saben hacerlo y no lo hacen de una manera sana, te infunden miedo para poder controlarte, ¿no? Ujú. Justo el fin de semana con Kiara, con mi novia, vimos Carrie, la película de Stephen King, perdón, la película basada en la obra de Stephen King, pero el original, que es del setenta y tantos. Y en Carrie la mamá de Carrie la tiene totalmente atrapada en el miedo por su religión, ¿no? Entonces no puede hacer nada, ¿no? Y es una forma de control también. Entonces, si desde nuestra casa de una manera incorrecta tratan de controlarnos a través del miedo porque piensan que nos están haciendo bien, eso después se lleva, no sé, a la religión que te quiere infundir un miedo para Ujú. que actúes de una determinada manera, a la política que quiere infundirte miedo para tenerte controlado también. O sea, creo que en todas las esferas de la vida el miedo siempre ha sido una herramienta de, de control. Sí, para el beneficio. Imagínate de repente las noticias, los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Que pueden poner un tema en vitrina para, no sé, imagínate, se está generando un crecimiento insostenible de la inseguridad, ¿no? Eh, todos los días ir poniendo cosas que están pasando. Obvio, ahorita en nuestro caso creo que es verdad, pero Sí. estoy diciéndolo como ejemplo, no de Perú, ¿no? Estoy Ujú. hablando como un ejemplo en general, ¿no? O sea, tú puedes empezar a generar miedo por ejemplos que están pasando para luego poder empujar nuevas reglamentaciones, para empujar nuevas leyes y demás que justo te ayuden a, a apaciguar ese miedo que has estado creando con los medios de comunicación y demás, Claro, ¿no? y te vuelves el héroe. Y te vuelves el héroe, ¿no? Lo mismo que hacen también en las campañas presidenciales y demás, ¿no? Pero te hago una última pregunta. Ujú. Ya que hemos estado hablando del miedo como lo que nosotros tememos, como la forma de seguridad que nos da para evitar que hagamos cosas peligrosas, hemos hablado del miedo como una herramienta de control y demás, pero
existe también un buen uso del miedo. El Mm, miedo te puede servir para crecer, para el bien. El miedo te puede ayudar a ser mejor. una pregunta chévere. Mira, algo que a mí me pasó, digamos que en mi proceso de transformación, porque estos miedos que te cuento, digamos, se fueron agudizando y en mi adolescencia se convirtieron en otro tipo de miedos. Y yo pasé, digamos, quizás mis primeros 20 años de vida lidiando con muchísimos miedos, muchos racionales, la mayoría irracionales. Mi paso por la fe a mí personalmente me ayudó muchísimo a romper miedos, a vivir más confiado y más liberado y más desprendido de lo que pueda pasar de las cosas que no controlo, Ujú. ¿no? Pero me quedó esta tendencia a ser muy precavido. Ok. Es una especie de miedo también, pero justo va con lo que dices, ¿no? Yo soy una persona que si tú le planteas algo, automáticamente, por mi tendencia de siempre, va a haber todas las posibilidades en que eso puede salir mal, Ujú. ¿ya? Y antes no lo controlaba y todas esas posibilidades se volvían mis miedos. Ahora, digamos que ese superpoder lo uso para qué cosas puedo hacer desde ahorita para prevenir todas las cosas que pueden salir mal, que estén en mi control. Entonces, digamos que eso podría ser una forma positiva que yo lo tengo. Con Kiara, a veces me dice, oye, eres un pinchaglobos. ¿No? Porque cada vez que me dice, oye, quiero hacer algo, y yo le digo, ya, pero ten en cuenta esto, y pum, se la bajo. Pero no es mi Sí, intención bajársela, ¿no? exacto. Mi Simplemente inten- estás poniendo las cosas sobre la mesa de lo que podría ser y que pasara muchas, para tratar de muchas evitar caer veces, en eso. y muchas veces, si no es la mayoría, pasan las cosas que yo prevengo que van a pasar. Porque es que lo puedo ver, pues, o sea, puedo ver, es como un instinto que tengo como que ver a todas las amenazas Lo, que están alrededor. lo mismo me pasa a mí con todo. O sea, en todo, ¿ah? Estamos caminando por la calle, no sé, le digo, oye, pucha Inés, mejor ponte al otro lado con el bebé porque no sé qué pasa si un bus se sale. Puta, o sea, estoy pensando en mil cosas todo el rato de todo lo que puede salir mal y no sé, a veces es un poco cansado, ¿no? Yo, yo también tiendo a hacer ese pinchaglobos, ese aguafiestas pucha, no, es que de repente puede pasar esto y esto, esto. Pero he aprendido a que también el riesgo es importante para el crecimiento, ¿no? Totalmente. Entonces, a veces cuando Inés o alguien, o tú o cualquier persona viene con una idea que tal vez para mí no va a funcionar, o tal vez veo muchos problemas de realizarla, pero Ujú, siento que esta persona tiene mucha seguridad ujú, en lo que dice, entonces prefiero creer en su seguridad que en mis miedos. ujú. Tal ¿Ya? cual. Creo que eso, sí, dale. Y voy y acepto y ayudo y apoyo y voy detrás, porque no porque no crea que las cosas pueden salir mal, porque las cosas siempre pueden y van a salir mal, pero creo que ese entusiasmo que tiene la persona en ese momento va a poder superar los problemas que vengan adelante. ¿Ya? Claro, Entonces, totalmente. es un poco más creer en la persona que creer en los problemas que de todas maneras se van a dar. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay un miedo que sí considero que me ha ayudado bastante en la vida y es el miedo a quedarme donde estoy. Ya. ¿Ya? Es como ahora, inclusive ahora, pero si hablamos más atrás cuando yo empecé mi vida como ingeniero industrial, yo terminé la carrera de ingeniería industrial en la Universidad de Lima y trabajé después en el campo de la ingeniería industrial. Hacía instalaciones de gas natural en empresas industriales y demás. Y trabajaba para una persona súper capa, súper buena onda. Aprendí muchísimo en eso, tenía muchas libertades, me iba súper bien. Pero me empezó a dar el miedo de quedarme en este rubro que no me hacía feliz. ¿Ya? Entonces no era tanto de que no me gustara ese rubro y que, ay, qué lata tener que ir a trabajar otra vez. No. Ahí se empezó a crear o crecer el miedo de siempre voy a ser infeliz trabajando. O sea, a lo mejor voy a tener buena plata, voy a hacer no sé, una buena vida y demás, pero
qué miedo quedarme con este sentimiento siempre. Y hacerle caso a ese miedo hizo que cambiara de rumbo totalmente y me fui a la publicidad y me fui a estudiar a Estados Unidos, que para mí eso también fue otro miedo, ¿no? Porque era como, pucha, me estoy yendo a otro país donde no conozco a nadie, donde Claro. no tengo a nadie cercano, donde me voy a vivir solo, donde no tengo plata para vivir, todo es carísimo. Y donde tal vez como peruanos a veces tendemos, al menos ahora ya no tanto, pero antes tendíamos a minimizarnos un poco frente a los demás, ¿no? O sea, en la escuela donde fui, pues había gente de todo el mundo y yo a veces no podía evitar pensar, pero yo que vengo desde Perú, a lo mejor pues no puedo competir con estos gringos que tienen una cultura, no, mentira, nada que ver, ¿no? Pero en ese momento existía ese miedo, ¿no? Y así ha ido un poco mi vida. He empezado a trabajar ahora en publicidad, empecé a trabajar en publicidad, estaba en una buena agencia por una cantidad de años hasta que de nuevo empecé a sentir este miedo de, oye, ya, y ahora, ¿no? Me estoy haciendo mayor, va a llegar un momento donde esté un poco desactualizado y ¿qué va a pasar? Me va a reemplazar otro chivolo que va a cobrar seguro la mitad que yo, pero va a tener más energía, va a joder menos y va a estar más actualizado. Qué miedo, ¿no? Entonces eso me impulsó a pensar, ¿qué hago ahora? Mejor me aseguro. ¿Qué pasa si hago mi agencia? ¿No? Entonces, el miedo a estar desactualizado, el miedo a que me puedan reemplazar una persona más joven que gane menos y que esté más acorde con el mundo, me obligó, me empujó a abrir una empresa, ¿no? Entonces, podríamos decir que, digamos que el miedo y el deseo pueden ser compañeros, ¿no? Se pueden automotivar, ¿no? O sea, este miedo bien llevado que te pone en alerta alimenta el deseo de hacer algo también para solucionarlo, para Exacto. prepararte, para estar un paso adelante. Exacto, es que si vamos de nuevo al inicio de esta conversación, donde hablábamos que el miedo es una alerta, ¿no? Es una señal de que puede haber un peligro o de que estás tal vez pasando por algo que no es bueno. Entonces, lo inteligente es prestarle atención a esta alerta, analizar qué es lo que está pasando y tomar una acción contra ello, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes el miedo de que te estás quedando estancado en tu trabajo o en tu vida o en tu relación o en lo que sea, hacerle caso al miedo quiere decir tomar acción, buscar otro trabajo, buscar otra forma de ganarme de dinero, cambiar de pareja, ir al doctor, ¿me entiendes? O sea, Claro. no hacerle caso a esa señal sería lo incorrecto, ¿no es cierto? Claro, es muy, muy interesante lo que dices, porque, o sea, si vamos resumiendo un poquito nuestras conclusiones que pueden estar muy erradas, pero igual son entretenidas, eh, digamos que el miedo termina siendo una alerta, Ujú. pero esa alerta no siempre te dice corre, ¿no? No siempre te dice huye. Esa alerta también puede decir, oye, te estoy Toma alertando acción. porque puedes hacer algo al respecto ahorita, ¿no? Ujú. O también es algo que para mí es importante también, que es algo que he aprendido en los últimos años, o de hace ya algunos varios años, es que el miedo muchas veces es una buena señal, ¿no? Porque el También, miedo es el indicador de que estás haciendo algo que fuera de puede tu hacer zona una de confort. diferencia, ajá, que puede hacer una diferencia, que puede cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Yo este año, como Sí. tú sabes, me lancé a hacer mi primer show en un teatro y la primera vez que se me vino la idea a la mente, lo primero que me vino fue un miedo, el miedo a cómo voy a llenar un teatro de 100, aunque sea de 100 personas, y ya, ok, y lo lleno, y qué pasa si no sale, y todas las posibilidades de lo que El podía salir miedo al, mal. al juicio público, ¿no? Que porque querramos o no, siempre lo que dicen o las personas piensan nos afecta a nosotros, afecta a nuestras cabezas, ¿no? O sea, Total, eso también. no vivimos solos en una isla, ¿no? Entonces, eh, te puede afectar en menor medida o en mayor medida, pero
los comentarios te llegan a hacer algo en ti, ¿no? Entonces, Sí, creo que totalmente. ponerte ahí al juicio público de por sí es algo complicado. Eso que dices también, ¿no? Porque digamos que uno de los miedos que yo acompañé toda mi infancia también fue el miedo, y eso ya lo he aprendido después de grande, al rechazo, ¿no? El rechazo, la desaprobación de las personas era algo a que yo le tenía miedo y quizás muchas veces cedía más de la cuenta. Entonces, digamos que mi responsabilidad ha sido ser intencional en actuar en contra, no sé si en contra de ese miedo, pero pararme en el miedo, ¿no? Ok, me da miedo no llenar el teatro, significa que es algo que va a hacerme crecer, ¿no? Me da Ujú. miedo ponerme en ese teatro a contar cosas de mi vida, sabiendo que hay gente que me conoce, familia y demás. Ok, entonces lo voy a hacer porque me va a llevar a otro nivel, ¿no? Ujú. Entonces, me acuerdo que cuando postulé, eso lo aprendí hace casi 10 años, cuando postulé a mi beca en Japón, que yo decía imposible pasar por X motivos que ya los contaré en otra historia, me parecía imposible ser seleccionado. Igual lo hice. Y después cuando estaba en Japón, no sé, en la noche, viendo el mar japonés en un barco, allá decía, o sea, mira dónde estoy por haber vencido un miedo, ¿no? Y a partir de ahí dije, cada vez que quiera hacer algo y que me dé miedo, para mí va a ser una señal de que puede ser un game changer en mi vida, ¿no? Y yo regresé y ese mismo año postulé a La Voz Perú y vencí uno de mis mayores miedos, que era cantar en televisión nacional, que ya no lo volvería a hacer porque me da miedo. Porque, ¿cómo se llama? Una vez que ya lo hiciste, también seguir haciéndolo puede ser medio loco también. Claro, claro, ¿no? Pero, o sea, eso creo que es un aprendizaje muy importante para mí que me gusta compartir con los demás. O sea, a veces el miedo es una señal de que estás haciendo algo mayor y, y hacer las cosas con miedo puede ser una señal de que estás avanzando siempre es una señal de que estás avanzando en tu vida, ¿no? Y otra cosa que también he aprendido es O que, sea, no ujú, hay crecimiento real sin riesgo, ¿no? tal En cual, general. O sea, todo crecimiento real involucra un riesgo. Mientras mayor es el riesgo, posiblemente mayor es el crecimiento, ¿no? exacto, Y el miedo y el riesgo están ligados, ¿no? Porque justamente el miedo es esa alerta que te dice, oye, pucha, si quieres hacer esto, chévere, pero puede pasar esto, esto y esto, exacto, ¿no? Es un poco lo que hablábamos del terreno de la valentía, ¿no? exacto. Hacer algo que crees que es bueno o hacer algo que cumple con tus ideales o tus objetivos, a pesar del miedo, ahí estamos entrando al territorio de la valentía. Claro, es como intensamente, ¿no? Tú has visto la uno, creo, o no has visto intensamente. Ya, hay el personaje de la tristeza, y después en la segunda creo que ya hay un personaje de ansiedad. Eh, en la ansiedad, pues es exactamente lo que hace ansiedad, es mostrarte todas las cosas que pueden salir mal, ¿no? Pero como decía al principio, puede ser un compañero que lo escuches y yo pienso que el miedo tiene sus momentos. Entonces yo creo que el miedo es como te tienes que sentar con el miedo, te tiene que decir, oye, mira, todo esto puede salir mal, lo escuchas, previenes todo y después lo encierras, ¿no? Le pones un bozal, lo encierras un rato, porque ya cuando estás en el escenario, en mi caso, ya no cabe, pues, porque ya no puedo hacer nada al respecto. Entonces ese es el momento donde lo tratas de silenciar, pero ya cumplió su función. Su función es antes de todo lo que pueda pasar. Cuando estás en ese momento ya lo puedes guardar. Entonces creo que se Ujú. puede negociar con el miedo, que te sirva para prevenir todo lo que puedes hacer y cuando ya no puedes hacer nada al respecto, ya simplemente te relajas y que venga lo que venga. Será que un día sin miedo es un día perdido? ¿No? Es una muy buena frase. O puede ser un día de descanso también, pues, ¿no? No, También, ¿no? no siempre, no siempre vas a Como vivir el al que límite. necesitamos, como el que necesitamos. El Claro, por mismo supuesto. hecho de decidir hacer esto ahorita, sentarte a conversar, pero poner esta conversación a dominio público, también acarrea un miedo en sí, ¿no? Claro. Oye, Trae su temor. y para no cerrar esa idea que habría hace ratazo de la película Split, antes Ok. de terminar, eh, básicamente trata de un personaje que
justamente por miedo, y eso te lo cuentan después. En su infancia sufrió muchos traumas porque su mamá lo abusaba físicamente, lo maltrataba. Entonces desarrolla otras personalidades y estas otras personalidades tienen el objetivo de cuidarlo. Pero por el objetivo de cuidarlo, desarrolla muchas personalidades que lo defienden en diferentes tipos de situaciones, ¿no? Y creo que eso es lo que nos pasa con el miedo mal llevado. Nos termina como poniendo capas de capas de capas y terminamos viviendo a merced del miedo, ¿no? Ujú, Y digamos que no spoileo, pero de alguna manera llega un punto en el que el personaje tiene que, cuando alguien, digamos que le afirma que también, que ya no tiene como que ya no está corriendo el riesgo que sufría de niño, pues, ¿no? Porque ya no hay una persona que lo va a abusar, como que baja la guardia y por primera vez sale, no por primera vez, pero digamos por una primera vez más extendida, sale su personalidad real. El personaje principal, que es este pata que no sabe que existen sus otras personalidades, pero sale a la luz cuando se da cuenta que esa amenaza ya no está ahí, ¿no? Entonces ajá. creo que la chamba que también todos tenemos de alguna manera es ir en la vida quitándonos las capas de miedo que nos han estado, no sé, no nos han permitido descubrir quién somos en realidad y después empezar a usar ese miedo como un impulso, como decías, para desafiarte y seguir creciendo, ¿no? Ese creo que es el mensaje motivacional del día. Está bonito eso. Sabes que esa persona es una persona real, ¿no? No. Y me quedo con las ganas de investigar el trastorno de Sí, esa personalidad sí, ahí fragmentada. justo después de ver esta película me puse a investigar un poco y está basado en un personaje real que tenía múltiples personalidades. Inclusive hay unos videos reales de su juicio donde, donde No. entran otras personalidades ahí a escena. Bueno, el Joker 2 que todavía no lo has visto, trata un poquito de eso, ¿no? De mostrar cómo Arthur tiene una personalidad fragmentada que es el Joker. Y tratan de Ah, demostrarlo, pero es un debate de que sí es o que no es. no se Interesante. entiende bien entre tanto musical. Bueno, amigo, ha sido una bonita conversación para empezar la mañana. Ahora tenemos que ir a trabajar. Ha empezado temprano el día. Dale, un gustazo. Saludos a todos. Chao a todos, nos vemos.